Muy bien. Y ya para culminar nuestras sesiones del día de hoy, vamos a dar inicio a nuestro curso de educación cristiana, ¿verdad? Muy importante que tengamos a mano, ¿qué? Nuestra Biblia, ¿verdad? Nuestro recurso para disfrutar de nuestra sesión, nuestro manual de vida que el Señor nos ha dejado. Entonces, para esto, mis niños, me encantaría que estuviesen acompañados y si no lo están, no hay problema. Igual pueden disfrutar de la sesión y del material que vamos a escuchar y a leer para que luego, conjuntamente con mamita, papito o con cualquier adulto, ¿verdad?, que tú convivas, puedas compartir la palabra y de esa manera te ayuden a realizar la lectura completa del libro que a continuación les voy a dar. Pues bien, ¿cuál es el tema del día de hoy? Hoy vamos a desarrollar uno de esos acontecimientos tan importantes que ocurrieron, así como cualquiera de todos los que hemos ya nombrado y los que nos faltan por conocer, cómo Dios se manifestaba, ¿verdad? Su poder lo manifestaba a través de personas que fueron elegidas y escogidas por Él. ¿Quiénes fueron esas? Muchísimas, ¿verdad? Pero vamos a hablar del día de hoy, el día de hoy de Moisés, un gran, ¿verdad?, hombre, un participante de la historia que tuvo un gran énfasis en cuanto a lo que Dios hacía con él, porque recuerden que fue Moisés a quien Dios le da los mandamientos, su vida, si se quiere, se giró o estuvo, ¿verdad?, relacionada con los mismos egipcios. Recuerden que él nace de una israelita, pero sin embargo, por cosas y circunstancias de la vida, su hermana busca salvarle la vida y como él, a través de las aguas, la hija del faraón, lo encuentra y es quien lo cría. Pero luego, en la medida en que él fue creciendo, a pesar de haber crecido como un rey, con todas las comodidades, él se fue dando cuenta de todo lo que su pueblo pasaba. Y en la medida se fue dando cuenta y de hecho supo la verdad de su origen, ¿verdad? Entonces Moisés fue usado por nuestro Dios en muchos acontecimientos. Y el que vamos a disfrutar el día de hoy es uno de los más importantes, cuando Moisés detiene, ¿verdad?, las aguas del Mar Rojo, lo paraliza y se abre, pero no es Moisés. Recuerden quién es Dios, ¿verdad?, que lo usaba. Y asimismo, no podemos dudar de que Dios nos pueda usar a cualquiera de nosotros, mis niños, a ti que me estás mirando, puedes usado por Dios, siempre y cuando tengas un corazón limpio, dispuesto, y qué bien que tú desde niño estás conociendo la palabra del Señor, porque no todos tienen esta fortuna, ¿verdad?, de tener esta herencia tan maravillosa, que es una herencia, es la mejor herencia que podemos tener y dejarla a nuestros hijos o que nuestros padres nos los hereden, porque es una herramienta muy poderosa cuando tenemos esa fe bien afianzada en nuestro Dios. Entonces, para iniciar, me encantaría compartirles una canción que me gusta muchísimo, me encanta su letra, tiene un mensaje hermosísimo, no sé si la habrán escuchado porque su cantautor hace mucho tiempo que ya no vive, ¿verdad? Ya no está en este mundo, pero él le hacía mucho a la alabanza, le encantaba hablar de Dios y esta letra es hermosísima, vamos a escucharla, disfrutarla y luego, partiendo de ella, vamos a hablar del tema del día de hoy. Esta canción es una canción, si se quiere, que ha tenido mucha popularidad. Vamos a escucharla y vamos a disfrutar de ella, ¿ok? Él me pidió que le hiciera una canción. Me dijo triste, en el mundo falta amor. No estés tan triste, yo soy tu amigo. Y bondadoso dulcemente sonrió. Dios, mi amigo Dios, está en el cielo, en la tierra, en el mar. Dios, mi amigo Dios, está en el campo, en las aves que van. Cántenla. Es el hombre que empieza a cantar. Dios, mi amigo Dios, si tú miras, no soy nada, Señor. Dios es la luz, es amor, es la paz. Donde esté Dios buscando y hallarás la verdad.
Dios, mi amigo Dios, que está en el cielo, en la tierra, en el mar. Dios, mi amigo Dios, que está en el campo, en las aves, en el mar. Dios, mi amigo Dios, Él es el aire que empieza a cantar. Dios, mi amigo Dios, sin tu mirada soy nada, Señor. Dios es luz, es amor, es la paz. Donde esté Dios mostrando y hallarás la verdad. Dios, mi amigo Dios, está en el cielo, en la tierra, en el mar. Exactamente. Dios, mi amigo Dios, Él está en el cielo, en la tierra, en el mar. Dios, ¿qué les pareció? Les encantó, ¿verdad? Yo sé que sí. Es una hermosísima letra, ¿verdad? Una hermosa canción dedicada a nuestro Dios. Y me encantó porque desde niña yo la escucho, no es muy nueva esta canción, pero las quise compartir con ustedes porque yo sé que les iba a encantar. Muy bien, entonces fíjense lo que nombra allí. Dios está en el cielo, en la tierra, en el mar, en las aves, en el aire, en todas partes, ¿verdad? Entonces quiere decir esto que Dios anda con nosotros, ¿verdad? Anda en nuestros corazones. Muy bien, entonces como pueden ver, nombra al mar. Pues sí, entonces vamos a disfrutar ahora de un material donde vamos a analizar qué fue lo que ocurrió con Moisés, ¿verdad? Cuando él pudo detener las aguas del mar rojo, porque el Señor lo utilizó y le dio ese gran poder para salvar a su gran pueblo, ¿verdad? El pueblo de Israel. Muy bien. Acá, como siempre, tenemos la identificación de nuestro amado colegio. Y el tema del día de hoy es Dios bueno y misericordioso. Pues sí, Dios, el Dios que nosotros amamos es un Dios bueno y grande en misericordia. Sabemos que es lento en su ira, pero muy lento, perdón, en su ira, pero grande en misericordia. Entonces, por eso vamos a leer entonces y analizar lo que respecta a el Mar Rojo cuando Moisés lo detiene. Seguimos entonces. Fíjense, acá tenemos una pregunta y dice, a ver, ¿en cuál del libro, perdón, de la Biblia podemos encontrar este gran suceso? Vamos entonces a buscar en Éxodo. El libro es el libro de Éxodo en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál será el capítulo? Va a ser el capítulo 14. En la Biblia, de la versión Reina Valera 1960, dice textualmente lo que vamos a leer en un momento. Entonces, dice así, deben leerlo en forma antifonal, como siempre les recomiendo. Un versículo lee mamita, uno lees tú o el acompañante con quien lo hagas, ¿verdad? Puede ser un adulto cualquiera. Entonces, de esa manera vas a ir hasta concluir todo el capítulo, ¿verdad? Donde aparecen todos los versículos del capítulo 14 del libro de Éxodo. Muy bien. Y luego hacen otra pregunta donde está un niño como ustedes detenido en la computadora, ¿verdad? Analizando y escuchando lo que estamos hablando con respecto a la palabra de Dios. Y dice, ¿sabías que los israelitas cruzaron el Mar Rojo gracias a la misericordia de Dios y a la fe que mantuvo Moisés? A ver, Missy, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues bien, miren, ustedes recuerdan que ellos, cuando Moisés, ¿verdad? Dios le habló, le dijo que debía salvar a su pueblo de Israel y que debía huir porque lo querían matar a todos, lo querían esclavizar, y de hecho lo hicieron, pero entonces a él le designa esta gran labor, ¿verdad? Donde esta gran función que debía cumplir Moisés, y Moisés lo hizo sin ni siquiera detenerse. Es más, por momentos Moisés le preguntaba que por qué a él, que por qué lo había elegido a él. El Señor no nos va a consultar si eres tú o yo lo que va a ser elegido. El Señor mira tu corazón y te puede usar para grandes cosas. Pues bien, y esto fue lo que hizo Moisés. Moisés lo que hizo fue obedecer a Dios y le dijo al pueblo lo que Dios le había dicho que dijera. Y en nombre de Dios, él cumplió y obedeció la promesa del Señor. Y es cuando él parte, ¿verdad? Hacia
se fue de Egipto, ¿verdad? En búsqueda de salvar a su pueblo israelita, y es cuando detiene las aguas del Mar Rojo para poder cruzar e irse hasta donde ellos iban. Recuerde que él iba guiado, era por Dios. Y así debemos nosotros en nuestra vida siempre, mis niños, mantener la fe, aunque veamos situaciones como las que estamos viviendo hoy día, esto de este gran virus a nivel mundial, la gran pandemia, ¿verdad? No podemos perder la fe en Dios, tenemos que estar gozados en el Señor. Podemos estar atribulados, pero no nos podemos acobardar ni perder la fe. Al contrario, las pruebas a veces Dios nos las permite es para incrementarnos, ¿verdad? En fe, que nuestra fe sea como quien dice, Dios te está viendo, te está evaluando, a ver qué grado de fe tienes tú y tu familia. Entonces, aunque veamos que las situaciones o la realidad sea una, no podemos perder la fe, porque Dios hace grandes milagros en medio de las tribulaciones. ¿Y qué son las tribulaciones, mis? Son los problemas que podamos tener en la vida, ¿verdad? Muy bien. Pasemos entonces, ahora dice, en el versículo 12 y 13, ¿verdad? De todo ese capítulo, podemos ver cómo el pueblo dudó de la promesa que Dios había dado a Moisés, diciendo, miren lo que le decía el pueblo, porque en medio de todos esos días que pasaron penurias, querían agua y estaban en medio del desierto, Moisés les decía, vean lo siguiente, ellos le decían a Moisés lo siguiente, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? Déjanos servir a los egipcios, le decían, ¿verdad? Ellos. ¿Por qué mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Fíjense ustedes hasta dónde llegaba su duda, ¿verdad? No creían en la promesa del Señor. Y así nos puede ocurrir a nosotros en muchas oportunidades. Llegamos a flaquear y a perder la fe porque nos dedicamos a ver el problema y no miramos más allá de la promesa que Dios tiene y del propósito que Dios tiene. O sea, ¿qué espera el Señor de nosotros en medio de una tribulación o de un problema? Él espera que tú guardes la paz, el control, pero no tú, porque solo no podemos, ¿verdad? Tenemos que estar afianzados, fortalecidos con la palabra del Señor. Por eso hay que hacerlo a diario, orar y ayunar y leer la palabra de Dios. Y vean lo que Moisés le respondió. Le dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. A ver, qué poderosa palabra, ¿no? La de Moisés. Fíjense que Moisés es como cuando hablamos en la parte también del libro de Santiago que habla de la fe, ¿no? Y en Hebreos también podemos ver cómo Moisés hacía énfasis allí en la fe, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Moisés, aun cuando el Señor le había dicho sin ver, ¿verdad? Lo que el Señor iba a hacer, él creía ciegamente en Dios. Y así debemos ser nosotros. Muy bien. Luego podemos ver, dice, ahora podemos ver cómo Moisés, obedeciendo a Dios, pudo ver su poder y demostrar al pueblo de Israel que hay que confiar en ¿qué? En Dios, ¿verdad? En el Señor. Y en el capítulo, ¿verdad? 14, también tenemos entonces, escogí 3 versículos, ¿verdad? Donde es cuando Moisés realiza lo que Dios le había dicho. Y le dice, y extendió Moisés en el versículo 21 su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Fíjense ustedes, miren el gran milagro que Dios hizo en ese momento. Le pidió a Moisés que extendiera su mano sobre el mar, ¿verdad? Y luego, con eso que él hizo, Dios usó a Moisés ejerciendo el poder de Dios y abrió y detuvo las aguas del mar. En el 22 podemos ver que dice, entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Es decir, las aguas ahora no parecían aguas, parecían 2 muros, ¿verdad? O 2 paredes que estaban conteniendo las aguas para que ellos pasaran libremente y tranquilamente y confiados. Muy bien. Luego en el 23 vemos cómo dice, y los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Pero ¿qué pasó con ellos? ¿Ustedes creen que ellos lograron alcanzarlo? Pues no. Ellos cuando quisieron hacerlo, nuevamente Dios le habló a Moisés y le dijo, ahora cierra el mar, cierra las aguas, ¿verdad? En nombre de Dios lo hizo y todos murieron. Entonces, ¿qué sucedió luego? Muy bien. Ahora,
Continúa disfrutando de la palabra de Dios en familia. Analiza qué sucedió luego con los egipcios. A eso te invito, ¿no? A que continúes leyendo la palabra en compañía de mamita, papito, de cualquier adulto. Como les dije, un versículo lees tú, uno lee tu acompañante, y verás que de esa manera van a ir analizando. Y recuerden siempre, mis niños, la palabra que no conocemos, ¿dónde la buscamos? En el diccionario. Aunque hay palabras en la Biblia que tienen que ver con la concordancia. Eso es algo que se encuentra en algunas Biblias al final de la Biblia, y también me sirve para analizar qué significan esas palabras. Pero te aseguro que si estás en compañía de mamita, papito o cualquier adulto, te va a poder ayudar. Esperando que hayan disfrutado entonces de esta palabra del día de hoy. Dios me los bendiga y nos estaremos viendo el día de mañana. Chao, chao.